Vamos a continuar con el programa. Carlos Bruce, exministro y excongresista, está con nosotros y comentábamos en la entrevista anterior que la señora Keiko Fujimori ha sido la última en sumarse a otros líderes políticos y voces que señalan que la única salida a esta crisis es adelantar las elecciones. Lourdes Castillo tiene la siguiente nota, se la presentamos al señor Bruce y luego regresamos con él. A pocas semanas de elegirse una nueva mesa directiva en el Congreso de la República, más voces se van sumando a la idea de solucionar la grave crisis política que vivimos, poniéndole fin al gobierno de Pedro Castillo mediante un adelanto de elecciones. La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, envió hace unas horas este mensaje a la yugular de los congresistas de su bancada que se niegan, como muchos otros, a salir del Palacio Legislativo. El tema aquí es que para la vacancia se necesitan muchos votos, pero si no se llega a ese consenso entre las fuerzas políticas, lo que queda es que el Congreso evalúe un adelanto de elecciones generales. Si se requiere hacer ese sacrificio, pues, nuestros congresistas deben evaluar y tomar la decisión. El secretario de Perú Libre, Vladimir Cerrón, también pidió un adelanto de elecciones a través de Twitter. Unas nuevas elecciones indudablemente podrían como agenda la convocatoria a la Asamblea Constituyente. No dudo que Perú Libre marcará la pauta con una movilización de campaña sin igual. Políticos de diversas fuerzas se han sumado recientemente al pedido de la mayoría de ciudadanos en las calles de que se vayan todos. El proyecto que yo hago mío, cuyo autor es Pasión Dávila de Perú Libre, y que el señor Cerrón, el vocero de la bancada de Perú Libre, retira, ya está en todos los despachos. Somos 130 congresistas, los 129 tienen el proyecto ya en sus despachos. Creo que lo políticamente correcto es ir a un proceso de elecciones generales, ¿no? Creo que eso es lo que habría que hacer. Creo que es una propuesta que merece ser evaluada. Sin embargo, creo que para que una salida de ese tipo se produzca, tiene que llevarse a cabo previamente modificaciones a propuestas legislativas que permitan reformas electorales, reformas políticas, que permitan que de acá 1 año o 2 años no estemos nuevamente pidiendo que se vayan todos. El ex parlamentario de Acción Popular, Víctor Andrés García Belaúnde, quien presentó esta propuesta en el 2018, cuando Vizcarra asumía la presidencia de la República, considera que es la mejor salida al tristísimo panorama político con el que los peruanos se encuentran a duras penas sobreviviendo. Me alegra mucho, en todo caso, que después de 3 años se reactiven este proyecto y piensen lo mismo. Creo que es la solución. Lo era en ese momento y lo es ahora. Cuando hay crisis política grave como la actual, lo que se hace es llamar a elecciones. Las democracias solucionan su crisis llamando elecciones. Las dictaduras solucionan su crisis con mayor represión. Para una vacancia se necesitan votos y un consenso, al cual los congresistas no han llegado, ya sea porque los niños salvaron a Castillo o porque otros padres de la patria se niegan a dejarnos huérfanos. Bueno, la pregunta es cuál es la opinión de Carlos Bruce. Si en efecto el adelanto de las elecciones sería una salida a la crisis. ¿Y cómo adelantar elecciones cuando el presidente no ha renunciado? Sigue siendo presidente en Palacio de Gobierno. Bueno, no te olvides que hubo un presidente, Martín Vizcarra, propuso al Congreso un adelanto de elecciones, ¿no? O sea, si es que ambos están de acuerdo, se puede hacer. Yo coincido con el congresista Salguana que antes de hablar de adelanto de elecciones hay que hacer cambios a ciertas... ¿Qué cambios habría que hacer? Por ejemplo, el tema de la reelección de congresistas. Sí, el tema de la bicameralidad, que ya se aprobó en comisión, ojalá se apruebe en el Pleno. Implementar, y un compromiso para implementar muchas de las normas que propuso la Comisión Tuesta, ¿no? Por ejemplo, que haya unas primarias para la elección presidencial, ¿no?
Primarias para las congresales lo veo más complicado, son 130 congresistas, pero para las presidenciales... Pero para sí. eso se requiere consenso político, Sí. acuerdo. Y este Congreso no es precisamente un Congreso dialogante. Sí, pero hay que buscar, hay que hacerlo. Si es que hacemos elecciones con las mismas reglas, no nos quejemos que tengamos los mismos resultados. O sea, tenemos que cambiar las reglas para que no estemos cambiando presidentes a cada rato. Y usted dijo, Martín Vizcarra propuso el adelanto. Castillo no lo va a proponer. Pero lo puede proponer el Congreso. ¿Cómo? El Congreso lo propone, el presidente tiene que manifestarse a favor y probablemente lo haga si es que las investigaciones empiezan a pisarle los talones, ¿no? Como ya está ocurriendo. ¿El Congreso puede pedirle al presidente eso? Puede proponerlo. Decirle, presidente, estamos entrampados en esta situación, adelantemos las elecciones. Claro, así como lo hizo Vizcarra el Congreso también se lo puede hacer el presidente. Claro, pero lo que piensan muchos es que Castillo no se va porque Castillo está protegido judicialmente, o sea, protegido, tiene una protección legal en la presidencia de la República. Sí. Entonces, no va a dejar la presidencia. Si no lo hace voluntariamente hay que buscar mecanismos. Pero solo ¿Cuáles son los mecanismos que no pasan por la vacancia, por ejemplo? Bueno, que hasta ahora está... Pero ¿por qué no? Yo no descarto esa alternativa también, es constitucional. O sea, que eso nadie diga que es un golpe de Estado, eso es constitucional, eso hay que dejarlo abierto. Pero el hecho de que la presidencia resulta ser la guarida de una persona para que no rinda cuentas de los delitos que ha cometido, esa no es razón para que el país no pase a otra etapa. A la luz de lo que está ocurriendo. Mira, lo que me parece escandaloso es que haya orden de captura para un ministro de Estado que ha estado en el ministerio hasta hace poco tiempo, de que haya sobrinos presos y buscados, y el presidente no diga nada. O sea, yo no estoy diciendo que necesariamente sea culpable, creo que sí, pero no lo digo. Pero el presidente tiene que pronunciarse, un ministro suyo, que además él protegió públicamente, sobrevivió a 4 gabinetes, y ahora está con orden de captura y no dice una palabra. Eso no es correcto, eso no es normal. El ex secretario de despacho está prófugo. Su secretario. Entonces, este gobierno, este presidente tiene esas actitudes que no son democráticas. Y eso llama la atención. No solo llama la atención, ¿no? Algo más. Pero por no decir algo más. Por eso es que hay que buscar cualquier alternativa dentro del marco constitucional para cambiar esta situación. ¿La acusación constitucional por traición a la patria va a prosperar? No lo sé. Se están yendo por el lado menos contundente, ¿no? Porque el hecho de que el presidente haya dicho una tontería en una entrevista, no sé si eso es causal para vacarlo. Y efectivamente fue una tontería con mayúscula, ¿no? ¿Usted diría que hay incapacidad moral que se podría configurar para una próxima moción de vacancia? ¿Que hay incapacidad moral? Yo creo que sí. ¿Sustentada en qué, por ejemplo? ¿Cómo argumentar una moción de vacancia que sea inapelable? El hecho de que toda la gente de tu confianza y de tu entorno están todos con orden de captura y metidos en actos de corrupción. El hecho de que tus actitudes desde que fuiste elegido han sido poco democráticas, no declaras a la prensa, no rindes cuentas, eso configura una persona que no está actuando dentro del marco de la democracia concebida en su integridad y por lo tanto eso configura una incapacidad moral. Y el Congreso, con relación a la prensa, decía yo, está más o menos en la misma situación. El Congreso no abre las puertas, ¿no? Los congresistas no quieren... Sí, quieren... No es la misma situación. La presidenta del Congreso declara a la prensa, los congresistas declaran a la prensa, a diferencia del presidente que no declara simplemente. Aquí es un problema de dónde lo ubican a los periodistas en el caso del Congreso, que eso es discutible. Pero no es comparable con este mutis que tiene el presidente, ya van 106 días y no le dice una palabra a la prensa. Y no es porque declara la prensa nos representa a todos cuando pregunta a un funcionario público. Y cuando la pregunta sea más incisiva, ahí es donde todos ponemos atención a ver qué contesta el funcionario público. Y el funcionario público puede contestar algo inteligente, sale bien librado, ¿no? Y gana ese funcionario público. Y si no, por supuesto, usted pierde. ha dicho que cree que Castillo es culpable, que es responsable de todos estos indicios, finalmente, de encabezar esta organización criminal. Sí.
Comentario final sobre eso. Yo creo que... ¿Qué lo lleva a concluir? Que todas las evidencias y los que hemos estado en un momento dentro de un gobierno, nos damos cuenta que como está actuando el presidente, no actúa un presidente honesto. Esto de quedarse callado, esto de rodearse, tú puedes cometer un error, te rodeas de una persona que traiciona tu confianza, pero esta no es una. Secretarios, ministros, gente que lo va a visitar, gente extraña que lo va a visitar. No, eso configura claramente la actitud de alguien que no está actuando honestamente. El problema es que estamos normalizando esa situación porque tampoco se ve una protesta masiva de la ciudadanía. Coincido contigo. ¿No? Todos estamos como a ver por dónde encontramos esa salida, pero... A Merino lo sacaron, la calle lo sacó por muchísimo menos, ¿no? Y aquí están ocurriendo cosas mucho más graves y no nos estamos indignando en la magnitud que deberíamos hacerlo. De acuerdo, le agradezco que haya estado con nosotros en el programa. Ha sido Carlos Brus, candidato además a la municipalidad de Santiago de Surco. De Santiago de Surco. Conversaremos seguramente en una próxima oportunidad sobre ello. Vamos a la pausa y regresamos.